A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarlos. El día de hoy me voy a referir a un solo tema. Estoy desde la ciudad de Loja y quiero agradecer a SRR Radio, Prensa Radial, a Lindon y Pablo San Martín, periodistas libres de Loja, desde cuyo estudio estoy proyectando este programa para Telesucesos y el programa que está saliendo para ustedes como todos los días lunes. Y me voy a referir a un solo tema, les dije, amigos, que es la decisión histórica que el pueblo de Loja tomó el día de ayer con la revocatoria del mandato al alcalde José Bolívar Castillo. El proponente de la revocatoria lo hizo partiendo de un hecho que tenía que ver con la ciudadanía. Y fíjense ustedes que en esa propuesta hay un contenido que en el país tiene también problemas en diferentes ciudades de la República. No es la primera vez entonces que desde Loja se elabore un insumo que tenga que ver con el país, un insumo que tenga que ver con la unidad nacional, porque la unidad nacional tiene también que ver con el tratamiento de los temas que afectan a la colectividad del Ecuador. En 1859 Carrión Pinzano declaró Loja federal. ¿Pero cuál fue el motivo? El motivo fue el centralismo. El centralismo. Y recordemos que el entonces García Moreno viajó a Loja y encontró terreno fértil en el federalismo y uno de sus inspiradores, Manuel Carrión Pinzano, encontró terreno fértil para reunificar el país y terminar con esos movimientos que se habían dado en la República que ponían en riesgo la unidad y hasta la desaparición. Yo no voy a dejar de decir en este instante que somos pioneros en haber tenido la primera planta de luz en Loja. No voy a dejar de decirlo que somos pioneros en la literatura en cuanto al haber escrito en Loja la primera novela, La Emancipada. Pero eso nos enorgullece, pero además lo compartimos con la patria. Esa es nuestra posición histórica. El inspirador de la Casa de la Cultura del Ecuador, Benjamín Carrión, señoras y señores, es otro de nuestros temas que nos llenan de orgullo, satisfacción y nos distinguen, y los compartimos. En Montecristi, en la Constitución, introducen el concepto, el tema y el articulado de la revocatoria del mandato. Claro, al ser en la Constitución considerado como uno de los temas dogmáticos, como todos, es obvio que la ley debería instrumentar y precisar qué es una revocatoria del mandato. Por incumplir su compromiso con el pueblo, por supuesto. Pero tenemos algo contemporáneo. Hace pocos meses el presidente de la República convocó a un referéndum y a una consulta popular y preguntó al país temas que tienen que ver con la terminación del periodo de una persona que incumple, pero también algo adicional, por corrupción. Hay que implementarlo porque
esta clarinada desde Loja va a poner alertas a los dignatarios y al pueblo en general, que hay una herramienta contundente para aquellos que incumplen o aquellos que mal usan y se apropian de los fondos públicos. Señor Castillo, cuando el Tribunal Contencioso Electoral dio paso para la revocatoria del mandato, su primera intervención fue haciendo mofa de esta decisión del pueblo, del Tribunal Contencioso Electoral. Hacía mofa y decía, con esa particularidad que él tiene, por ejemplo, ¿qué culpa tiene el sapo si la estaca se ensarta? Cosas como esas. Hacía mofa de quien lo convocaba, hacía mofa de los votos, hacía mofa que va a ganarles. A nadie va a ganar. Este no es un asunto entre él y los ciudadanos personificando uno a uno o uno contra todos. Este es un asunto de la sociedad. A medida que avanzaba el proceso, decía, obedeceré al pueblo. El pueblo tiene la palabra, es mi mandante, porque yo soy de libre remoción. Y obedeceré su decisión, pero hacía en campaña en contra de aquellos que habíamos resuelto revocarlo. ¿Cómo es pues eso? Yo creo que vale la pena que los ecuatorianos tomemos como punto de partida, si se quiere, este hecho para que sirva de antecedente y no convertirlo exclusivamente en una especie de espada de Damocles, sino en un insumo preventivo. Cuídate, haz las cosas bien, cumple con tu obligación, no te pierdas o no pierdas de vista el cumplir con tu obligación. El pueblo de Loja el día de ayer se manifestó en forma contundente, 71.50, algo así, versus 29%. Por el sí, 71%, por el no, 29%. 3-1, señoras y señores. Pero claro, muchos se dirán, ¿qué fue lo que pasó? La Federación de Transportistas de Servicio de Taxis presentaron una reclamación respecto al tema de las fotomultas. Y eso, primero que unificó al taxismo de Loja, pero al taxismo se le sumó o se le sumaron y nos sumamos los conductores de vehículos. Es decir, fue un tema que convocó a la unidad. Pero al verlo, al señor contra la pared, si se quiere, vinieron a la mente varios temas de los cuales él nos ha llenado de vergüenza. Por ejemplo, recordemos aquellos pasajes execrables de aquellos ciudadanos con problemas de alcoholismo que los sacaba al sector periférico en las vías hacia el oriente o hacia el occidente. Recordemos su necesidad, entre comillas, de a los mendigos sacarlos del centro en los vehículos, casi como en una jaula, sacarlos al sector periférico a que se las vean cómo salen de su hambre, de su frío, etc. ¿Por qué? Para tomar la fotografía de que Loja no tenía mendigos. Recordemos cómo se dio el lujo el alcalde Castillo de decir, los policías municipales van a usar un tolete eléctrico para, con esa arma disuasiva, retener a la gente. Cuando alguna vez un periodista le preguntó, pero eso puede ser muy peligroso, y dijo, ¿y qué prefieren? Que con un palo les rompan la cabeza. Es decir, en su definición estaba no una acción coercitiva con la ley, con las ordenanzas, con los reglamentos, no coercitiva dentro del marco de la Constitución, los derechos humanos, no. Estaba en su ADN el que hay que reprender y agredir a la gente. Por eso decía, yo he escogido una herramienta que les cause menos dolor y que además tengan miedo y se alejen. ¿Usted cree que el ciudadano de nuestra tierra pudo haber no entendido esos mensajes perversos y desquiciados
Es obvio que los tenía muy claros, pues. Hace poco tiempo, 5 años atrás, estaba en la legislatura. Y cuando se discutía la ley Mordaza, él se convierte en el cachipurrero de la ley Mordaza correísta. Porque para entrar al tema de que el correísmo tenía aquí en él una especie de portaestandarte, debemos recordar que en la aprobación de la ley Mordaza, él fue precisamente quien tenía la carta bajo la manga, guardada cual objeto perverso, la definición para ponerla en la ley de la creación de un ente administrativo que tenga 2 objetivos. Primero, perseguir a los medios de comunicación, sancionar a los medios de comunicación, por la vía de la quiebra, desaparecerlos si es posible, pero además encarcelar a los periodistas, perseguir a los periodistas. Y por supuesto que debemos decirlo, que no le alcanzó y le fue insaciable el tema de la persecución con el uso de la fuerza bruta de la justicia, no de la fuerza de la ley con la justicia. Persiguió a periodistas, encarceló al periodista Ponte. Luego, no contento con eso, le consiguió una indemnización, que el juez le determinó una indemnización de más de $50,000. Como no tuvo los recursos para pagarle, instrumentó una demanda de quiebra fraudulenta, la quiebra fraudulente. Vaya institución, quiebra fraudulenta para defenderme. Ese es un delito. Y no estoy personificando, estoy poniendo el tema porque muchos periodistas fueron perseguidos. Luego encarceló a la concejal de Loja, que hoy es asambleísta nacional, a la asambleísta Cruz. En definitiva, una trayectoria inmisericordia, pero terminemos con el tema de la ley. Diseña en su mente, y por supuesto con Correa, asistido por Correa, en una escena de perversidad, en una planificación perversa y macabra, calculan lo que significa tener, así como hay superintendencia de bancos, tendría que haber superintendencia de telecomunicaciones, así como hay superintendencia de compañías, tendría que haber superintendencia de telecomunicaciones, así como hay superintendencias, otra superintendencia que existe por ahí respecto a las cooperativas de economía solidaria y unas cosas más, tiene que haber de comunicaciones, con una diferencia. Con una diferencia. Por supuesto que ahí estaba el ADN. Esa diferencia era que el superintendente denuncie, que el superintendente tramite, que el superintendente sentencie y que el superintendente obedezca a las necesidades perversas del poder para encasillar a la prensa a sus órdenes y ponerla de rodillas. Pero además encontraron el personaje perfecto, al señor Ochoa como superintendente. Y fíjense ustedes que tanto el pueblo de Loja, que se motivó a votar por la revocatoria y por este caso, o teniendo en cuenta este caso, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana lo echó. La Asamblea Nacional lo echó. Pero nada más claro que eso. Es decir, el señor Castillo hizo uso de su representación y representatividad, y la que tenía que hacerla y ejercerla en función de sus mandantes, la convirtió en una herramienta entregada, sumisa, sin beneficio de inventario al correísmo. Castillo pierde el día de ayer y largo, con goleada también, por haber sido un correísta contumaz. Pero correísta de Correa, para Correa y sus adláteres. Cuando llegó el señor Glass a la ciudad de Loja, recibió las llaves de la ciudad de Loja. El señor Glass
entregadas por el señor Castillo. Profanó eso de las llaves de la ciudad, institución reconocida, yo digo, universalmente por el municipalismo. Cuando vino el señor Solís, que hoy se encuentra por los techos, tuvo el mismo tratamiento, puerta de entrada a la ciudad, las llaves de la ciudad. Cuando vino la señora Duarte, igual. Pero en todos los casos, es decir, él de la llave de la ciudad, instrumento que distinguía y que hacía de bienvenida para los personajes que pueden visitar nuestra ciudad, lo convirtió en una especie de herramienta adicional. Manejó el sector público toda su vida. Debuta como diputado de la Democracia Popular, finalizando el gobierno de Osvaldo Hurtado. Debuta, digo, luego de haber pasado por Predesur. Y desde el primer día en el gobierno de Febres Cordero comienza a negociar los cargos, porque claro, era algo así como el dueño de Predesur. Lo propio en el gobierno del presidente Borja. En el gobierno del presidente Borja, él como alcalde de Loja manejaba la administración pública a su antojo. En el gobierno del presidente Durán Ballén tuvo un problema. Nunca pudo influir más allá de un cargo en un organismo internacional a través de la senda que obtuvo por amistad con el director de la época. Pero retomó, por supuesto, cuando la candidatura en el proceso electoral de 1996, la estrategia de él fue llamar a los dos candidatos, enviarles una carta. Y claro, ese era el punto de partida, la llave de la puerta para ingresar al que gane. Y desde luego que influyó en el gobierno de Bucaray en las próximas horas. Y en su caída no tuvo el menor empacho en declararse compañero de banca de Fabián Alarcón para el gobierno de Alarcón. Y ni se diga en el gobierno de Novoa, de Yamil Maguad, pues. Él era el director del partido, él armó la lista de diputados, etc. Y luego con el presidente Novoa incluso consiguió con argucias de que lo pongan en la terna para la vicepresidencia de la República, lo cual para él fue una especie de llave maestra para decir: tengo la confianza del presidente de la República, del presidente Noboa. Pero ese solo es el trajinar. En definitiva, es un personaje que estos últimos años en la ciudad de Loja ha estado en el teje y maneje de las cosas. Yo quiero solo, y de la cosa pública, por supuesto, yo quiero ya para ir terminando, referirme al capítulo campaña de este proceso revocatorio. ¿Qué fue lo que pasó en la campaña del proceso revocatorio? Lo escuché precisamente en la radio católica, una entrevista, y decía, yo voy a tener un triunfo holgado, y alguno que otro voto va a sacar el sí, porque en Loja no manejamos el término revocatoria, nosotros de eso no sabemos, y la gente menos. Así lo decía, con un desparpajo y una actitud absolutamente grosera respecto de sus conciudadanos y electores incluso. Como nosotros no manejamos ese término, el concepto ni hablaba. Entonces la gente piensa que votar sí es apoyarme, porque claro, la gente está de acuerdo que yo sí soy el mejor alcalde, y que si yo salgo de la alcaldía esto va a ser un desbarajuste. Entonces, ese va a ser el número de los votos que van a sacar los del sí. Pero ocurre que eso no se dio y el resultado fue contundente. Esta lección, para los lojanos también, es muy importante. Porque además, el día de ayer, luego del triunfo contundente del sí, se despertó el interés por un proyecto que hay de revocatoria al asambleísta Arias, que fue la heredera primero cuando él renunciara para ser candidato y luego fue electa en un proceso electoral espurio cuando incumplieron con normas, y logró él hacer una alianza con Alianza País para conseguir las dos curules,
la del asambleísta Arias y la del señor Bustamante. Pero les recuerdo que hay un proyecto y que el día de ayer a través de redes sociales decía, ahora toca la revocatoria para el asambleísta. Porque si ya hemos terminado casi con lo fundamental, el ADN, lo que queríamos terminar, de lo que queríamos salir, no hay que dejar vestigio de este mal recuerdo, porque lo que ha ocurrido en la Asamblea en los últimos días con el asambleísta Arias y su permanencia en el CAL ha sido que convirtieron a esta instancia administrativa de la Asamblea en una especie de anillo de seguridad. Es decir, los juicios políticos que llegaron contra el exministro Espinosa, el CAL no dio paso. Contra Glass, el CAL no dio paso. Sería suficiente motivo de incumplimiento de la función al haberse negado la fiscalización del vicepresidente Glass, y hoy vemos que la justicia lo tiene sentenciado en un proceso y otros juicios en camino a 6 años en la cárcel pública, en la cárcel 4 en la ciudad de Quito. De suerte que la revocatoria puede continuar en nuestra tierra con la asambleísta, por lo pronto, la asambleísta Verónica Arias. Aquí en este canal, hoy estamos haciendo este programa desde Loja, desde el estudio de SRR Radio, y reitero mi gratitud y mi reconocimiento a Lindon y Pablo San Martín, porque nos ha permitido, ya que hemos tenido que estar cerca de el primer día es decir, el primer día luego de la revocatoria, porque además hay que estar atento a las reacciones, porque debemos observar qué es lo que se dice, porque tenemos que estar claros en que, como ya dijo ayer el exalcalde Castillo, estoy dispuesto a hacer una transición civilizada. A ver un momentito, eso no se trata de que está dispuesto o no, está en obligación, pero no de hacer una transición como la que él insinúa. Porque revocado del mandato no es que ha renunciado, ni que le aceptaron la renuncia, ni siquiera, ni que lo cancelaron. Lo revocaron, le prohibieron entrar al municipio. Yo estoy absolutamente seguro que en horas, o a lo mejor ya ocurrió hasta esta hora, el Contralor General de la República, el primer acto que debe hacer sería, mejor dicho, perdón, para usar el término adecuado, sería nombrar a un auditor interno nuevo en el municipio, en el GAT de Loja, porque hay un antes y un después, y además el llamado a la alcaldesa este momento en funciones es de que a partir de este momento ella es responsable de todo lo que ocurre en el municipio, pero fundamentalmente responsable de decirle a Loja, y voy a usar un término que está de moda: alcaldesa, tenga la bondad de decirnos, ¿está la mesa servida como él dice que la dejó servida? ¿O es que la mesa no estuvo servida? ¿Están en marcha los proyectos como dice que los proyectos están en marcha? Díganos, esa es su obligación. Estamos llegando a la parte final. Yo quiero reiterar mi gratitud para ustedes por la benevolencia, estoy, no sé si emocionado, de prestarme la atención como todos los días lunes, y ha sido un gusto desde Loja hacer esta programación que se difundirá en la cadena Telesucesos. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto de saludarlos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción.
La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.